feliz de tenerte acá y que puedas contar tu historia. Sí. Para empezar, ¿cómo describirías tu infancia en pocas palabras? Una infancia un poco grande, como que asumiendo muchas cosas que quizás no eran para la infancia, ¿no? Pero la pasaba bien, pero había cosas que eran como muy para grandes y que yo entendía aparte. No era que me pasaban y yo no las entendía. Yo con mis pocos años entendía algo que no era para mi edad. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Cómo era esta infancia? Esta infancia era muy libre, muy de que podía hacer todo lo que quería, que podía curiosear y experimentar todo lo que a mí me gustaba y me sentía muy feliz en eso, llena de gente, que también me gustaba estar con mucha gente, con mucha diversidad, pero viviendo siempre en mi casa era el lugar de acogida de los problemas de todo el mundo. O sea, en ese momento a alguien le pasaba que tenía una enfermedad terminal, venía a mi casa para hablar con mi papá y después mi papá estaba abajo, que tenía su clínica y su consultorio, y después subía y tomaba el té con todos nosotros y yo con la edad que tenía escuchaba lo que pasaba. Alguien decía que en realidad se daba cuenta que su orientación sexual era diferente y también venía y después subía. Entonces, bueno, era como recibir un poco de todo esto y era re lindo, pero a la vez creo que yo era un poco chica, mis hermanos también, como para, capaz por ellos eran más adolescentes, pero como para convivir con todo esto, que era muy rico, te daba un montón de aperturas, pero al mismo tiempo también era chiquita. Tu papá, abuelo, era neurólogo, ¿no? Era neurólogo infantil, Okay. Pero aparte era el médico de la familia, del barrio, del vecino, de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué crees que te marcó más de estos primeros años? creo que me marcó la clínica que tenía mi papá abajo, que él como a la mañana trabajaba en el hospital, a la tarde atendía y después tenía una clínica generalmente eran chicos que tenían pocos recursos como para ir a una clínica, tenían importantes problemas neurológicos. Entonces, bueno, había foniatras, había fonoaudiólogas, pediatras, dentistas que los atendían, le hacían la rehabilitación con kinesiólogos y tomaban el té. Generalmente a la hora del té yo iba a compartir el té con ellos, me escapaba y bajaba donde estaban y compartía el té, no siempre, pero varias veces. Después le armábamos con mi abuela la fiesta de fin de año, entonces venían las madres y los chicos mostraban algo de lo que habían hecho durante el año. Entonces creo que eso sí me marcó y después, a partir de que tuve 6 años, me marcó porque yo vivía esa historia en mi casa porque una de mis hermanas tuvo un problema neurológico grande y bueno, entonces era como que ya ahí la clínica no estaba tanto funcionando, pero yo había tenido gran parte de mis primeros años acompañando todo esto, porque yo los acompañaba. Sí. ¿Y cómo era vivir en una casa donde todos los días entraban personas con historias tan distintas? Y a veces creo que nos enojábamos porque era como que faltaba un poco de intimidad, ¿no? Era como que los roles estaban un poco a veces mezclados. ¿Cómo? Y era como que mi mamá ocupaba roles con otros y yo me quejaba que mi mamá no podía ocupar ese rol conmigo, o mi hermano ocupaba roles de hermana mayor y de otras cosas. Entonces era como, había tanta venida de afuera que a veces la intimidad de la familia era como que se rompía, ¿no? O no había espacio. Claro, sí. ¿Recordás alguna escena o situación que te haya impactado de chica hacia alguna historia? Sí, me acuerdo que un día llegué del colegio y mi mamá a veces ayudaba a mi papá en la clínica y mi mamá la tenía un chico agarrada de los pelos así. Mi mamá me dice, hola Ale, como diciendo, tranquila que no pasa nada. Y yo bueno, me quedé tranquila todo, pero bueno, era una situación fuerte que viendo a mi mamá, no era violenta, no era que el chico estaba gritando, pero la tenía agarrada de un mechón del pelo. De los pelos. Y por ejemplo lo de tu noviecito.
Bueno, pero eso no fue... eso de mi noviecito, yo cuando tenía 3 años, siempre bajaba a la hora del té y yo decía que era mi novio, uno que se llamaba Jorge, que era más grande, y el chico se babiaba. Yo tenía 3, 4 años y lo abrazaba, le daba de comer en la boca. Bueno, tanto me mimeticé que en un momento empecé a tartamudear y era como que era un vínculo que había hecho que hasta lo imitaba en eso. Pero eso no me parecía fuerte, a mí me encantaba, era como que... Y después de muchos años, un día cuando yo tenía, no sé, tendría 15, así, un día llegué a la sala de espera de mi papá y una señora se acerca, que era la mamá de este chico, y claro, el chico capaz que tenía 23, no sé, no me acuerdo, que para mí era muy grande. Me dice, ay, ¿te acordás de Jorge? Y ahí sentí eso de decir, ay, yo crecí, me desarrollé y él sigue como cuando yo tenía 3 años, ¿no? Fue diferente la situación que en ese momento vi o yo sentí, ¿no? Sí. ¿Sentías curiosidad, miedo o empatía? ¿Cómo vivías ese constante movimiento? ¿Qué sentías adentro tuyo? Sentía ese movimiento dentro mío también, ¿no? Sí. Miedo, no, los miedos me los permití después o me vinieron después. En ese momento seguía el ritmo, me daba curiosidad y me gustaba, seguía el ritmo de la casa. Todavía creo que no contactaba tanto con ese miedo, ¿no? No era que lo tenía tan presente. Era chiquitita, como que todo lo recibía. Sí, podría haber contactado con el miedo siendo chiquita. Quizás después cuando contacté fui más miedosa por no haber contactado antes. Pero sí, recibía y me gustaba y me sentía bien en ese lugar. Como siempre me siento bien en esos lugares donde... Me siento cómoda en los lugares donde suceden cosas. O sea, no es que voy a un lugar y sucede algo y me siento incómoda, uy, estoy acá, a ver... No, porque estoy acostumbrada, o sea, si llego a una casa y pasó algo, enseguida me puedo ubicar en esa situación. Claro. ¿Y qué aprendiste de observar la relación de tu papá con sus pacientes? Me encantaba su vocación. Yo capaz que, no sé, lo veía y a veces lo quería matar por una cosa cuando era más grande, yo qué sé. Y después... que yo trabajé unos años con él después de grande, cuando lo vi en su consultorio haciendo su fondo de ojo o tratando de encontrar una solución a algo, o ahí admiraba esa vocación tan marcada, ¿no? Porque en realidad él era ante todo médico, más que todo, creo, esa era su primacía, ¿no? Entonces eso me gustaba mucho. Después capaz que lo veía en la intimidad y era cosa que decía, ay, lo quiero, pero en esa parte la admiraba. En su forma de tratar a los pacientes. Sí, en su forma de tratar, en su forma de preguntar, de revisar, porque en ese momento se revisaba más al paciente. Hoy capaz que a veces los médicos tienen como medio miedo de revisar. Algunos, no vamos a generalizar, ¿no? Algunos a veces es como que no tratan de revisarlo, ¿no? Sino es como que todo más imagen o lo que se escucha. ¿No te gustaba eso de abuelo? Sí. ¿Y cómo está conformada tu familia? ¿Por quiénes? Nosotros éramos, mi mamá, mi papá, y después viene mi hermana mayor, mi hermano, yo, y mi hermana más chica, que nació, venía con un West, que es un síndrome que lo traía, pero eso no se declaró casi hasta el año. Y mi mamá, que era su 4ª hija, ella veía algo que cuando iba a mostrárselo a mi papá nunca lo veía. O sea, porque cuando pasaba que ella la sentía como ausente o como diciendo, uy, es como que pierde la atención, justo cuando llegaba mi papá. Entonces, para mi papá fue muy fuerte esto de tanto tiempo después no fue, porque generalmente es cuando se plantea, ¿no? Esto de que tenía un West, porque la vacuna le da la Sabin y una noche empieza a convulsionar y está toda la noche con convulsiones que no se las podían parar y ahí pierde todo.
todo, pierde la vista, pierde el oído, pierde todo. Y recién después, a los meses, recupera solo el oído y solo recupera la vista. Que nos dimos cuenta porque sonaba el teléfono y saltaba, y porque en un momento mi mamá la puso al sol y empezó a ver que con el sol le caían lagrimitas, entonces es como que había empezado a ver. Y bueno, así después vivió hasta los 24 años, o sea, que bueno, o sea, para el mundo lo que ella tenía era que podía ver y escuchar nada más. Después estaba en una silla, tenía sus manos, o sea, las manos como espásticas, ¿no? Así. Pero bueno, todo el tiempo cuando mi mamá llegaba o mi mamá se iba, o cuando nació mi primer sobrina, ella estuvo el primer mes que no quería comer. Entonces, bueno, yo digo, ¿no?, que muchas veces al convivir con alguien así, quizás esto es muy personal y muy mi experiencia, otro lo puede escuchar y decir, che, le patina, o bueno, yo digo que aprendés a sacar tus Goliaths, esos Goliaths que todo tiene que ser, la persona, o sea, tiene que tener lo mejor, ser lo mejor, hacerlo mejor. Y ella, que estuvo sentada en una silla sin poder decir una palabra, ¿cuánto influenció en mi vida y en la de mi familia? O sea, ella me dio a mí, que yo me acuerdo cuando falleció, que yo tenía 27 años, 29, o más o menos así, yo me acuerdo que me despedí y le dije, gracias por ayudarme a ver la vida de esta manera diferente, y que cuando pierdo el foco de mi vida y me engancho con cosas que no son tan importantes, es como que vuelvo a decir dónde está el centro de mi vida. Entonces, bueno, es difícil convivir con alguien en tu familia, sí, te duele, sí, pero también hay otra mirada, esta mirada que yo digo que viene a enseñarte esta otra parte, ¿no? Esto de desafiar tus Goliaths, de que no todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ser lo mejor para mostrarte algo y marcar un camino, porque ella marcó un camino en la vida de mis hermanos también, muy importante, y cuando nos acordamos de ella es como que nos enseñó un montón sin decir una sola palabra. Entonces creo que ahí está, ¿no? En el mundo de hoy y de siempre, que parece que si no logramos o si no hacemos, no somos. Y somos todos, somos desde el más chiquito y pulgarcito hasta el más grande, y no hay tanta necesidad de hacer para mostrar, ¿no? Porque el amor se vive de otra manera, porque ella lo que daba era amor, y recibía. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que quizás el aprendizaje más grande. Justo tenía una pregunta que era ¿cómo la recordarías hoy? Es un poco lo que me dijiste, pero sí. Si tuvieras que decir 3 palabras así como... No, creo que fue, como fue un gran dolor en la familia, y que la familia cambió mucho después de eso, porque cuando en las familias pasan cosas muy fuertes, sí, obvio que todos tenemos heridas, y que hay heridas que yo creo que por lo menos yo no sané, pero después hay otra parte que yo digo, ay, qué lindo poder tener esta mirada, qué bien que me hace en muchas situaciones. No sé si otro la tiene o no, o capaz que otro la consiguió de otra forma, no sé. Yo me vino por acá y me ayuda un montón en mi vida, y la recuerdo así. Obvio que también me hubiera encantado recordarla como esa hermana que charlábamos y nos reíamos. Quizás me pude reír cuando tenía 1 año nada más, pero bueno, es como que ya tengo asumido que su vida fue así, y que nuestra relación fue así, y que lo que me enseñó fue eso. Sí, re lindo. ¿Había algo que hacían juntas o simplemente compartían, aunque fuera en silencio o en compañía? ¿Con ella? Sí. No, vos pensás que cuando ella, el día anterior a enfermarse, estábamos en la cocina de casa, que mi hermano la grabó, porque ella era una nena muy tranquilita, tenía 1 año, y yo siempre estaba con pizarrón y tizas, y ella se reía y escribía. Cuando se enfermó, me acuerdo que al día siguiente tenía todavía la remera, mi mamá la miraba, que ya
ahí no veía, no hablaba, estaba en una cama que era así su cuerpo, y tenía las marcas de tiza verde. Entonces, bueno, y después la relación que teníamos era que, bueno, yo la levantaba en brazos, la llevaba, a veces le tenía que dar de comer, a veces la cambiaba. Esa era, ¿no? Y a veces, bueno, también capaz que le decía, o le decía, sobre todo al principio, ¿no? Mi pena por verla así. O sea, es como que... Después, bueno, es como que la vida misma fue y me fui dando cuenta que esa era ella y que esa era mi relación con Paola. Y bueno, pero al principio era como tratar de decir, bueno, todo va a ser así a partir de ahora, ¿no? Como era triste. Sí. ¿Qué pensás que ella te enseñó sin palabras? Bueno, me enseñó a, ¿ves lo que dije? A darle la categoría a las cosas que tienen. Y a pesar de que me lo enseñó, hay veces que todavía me pierdo y me pierdo un montón, pero sí, me hace focalizarme en lo importante y en la dignidad del ser humano. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Que en mi casa había... nos reíamos de mi mamá que murió grande, que para mi mamá la muerte no era una opción, por eso creo que vivió hasta los 95, pero en mi casa, sea como sea, siempre se optaba por la vida. O sea, mi papá capaz que tenía un chiquito que cuando atendía, que el chiquito casi, no sé, apenas podía mover un brazo y un pie, y era lograr que mueva ese brazo y el pie y vaya para adelante y viva. Mi hermana, que estuvo otras situaciones también al borde de la muerte cuando fue chiquita, porque tuvo síndrome urémico hemolítico, el tema de la carne cruda, que viste que a los chicos le afecta el riñón y todo, pero siempre en mi casa era como sea disfrutar de la vida. Entonces, bueno, ese legado yo lo tengo. No importa si tenés una mano, un dedo, no sé, te falta medio pie, y que también, bueno, a la vez eso a veces me crea una sobreadaptación y sobreexigencia, ¿no? Porque hay que salir para adelante. Y a veces está bueno también decir, paro un poco, lloro un poco, me detengo un poco y vamos caminando. Pero bueno, todo tiene claros oscuros, ¿no? Nada, todo es así, creo, ¿no? Todo tiene una parte que es positiva y otra que no te ayuda tanto. Claro. Sí. ¿Y hubo una situación concreta que te cambió la mirada para siempre? Bueno, Esto me cambió la mirada para siempre. Igual, creo que en mi vida tuve bastantes situaciones extremas que hizo que me cambie la mirada. Porque pasaron muchas cosas, sobre todo con respecto a enfermedad o accidentes, que hicieron esto, ¿no? Que le dieron un valor supremo a la vida, y siempre se lo doy, porque creo que mientras estás vivo hay elección, hay capacidad de modificar, pero no me voy a explayar en varias situaciones de mi vida, pero creo que eso sí, también eso me trajo a colación que soy una persona que la paso muy mal frente al médico, que la paso muy mal cuando me hago un estudio, que es algo que trato de trabajar, pero no termina de sanar. Pero bueno, cargo con eso y digo, bueno, todo no se puede, todo no puedo. A veces es como que digo, es más el estrés que me genera esto que la enfermedad que me pueden encontrar, porque a veces es como que en ese sentido soy miedosa. Que cuando hablabas vos de los miedos, bueno, hoy tengo esos miedos. Pero poco a poco se irán calmando o iré aceptando, y si no, bueno, será así. No sé. Sí. Será así. ¿Qué valores crees que te transmitió crecer en una familia donde el cuidado era tan central? El respeto por la vida y por la dignidad de la persona. Y también el límite me transmitió. Que creo que es importante eso de saber que siempre hay un límite, ¿no? Porque no es que me va a impedir desarrollarme, pero sí, cuando me quiera subir a la moto, voy a poder
frenar. No sé si me explicas cuando digo me quiero subir a la moto. Cuando me quiero... cuando quiero todo, o sea, es como que me acuerdo que siempre hay un límite. Porque si no, me la voy a pegar, ¿no? Con el límite y prefiero frenar. ¿Y qué significaba para vos ver tanto amor alrededor de tu hermana? Amor incondicional. Era como que a pesar de todo el sufrimiento y de todo lo que pasaba, pero ese amor incondicional también lo veía en la clínica, ¿no? Porque había chicos que tenían muchas limitaciones neurológicas, y obvio que eso, o sea, lo neurológico trae limitaciones en el razonamiento, en el pensar, en el movimiento, en el tragar, hasta en el respirar te puede traer limitaciones. Y no eran descartados. Cuando hoy se habla mucho de una sociedad del descarte, hoy hay países donde los chicos no hay opción para que nazcan porque vienen con una malformación, un problema. Y el eslogan es para que no sufran. ¿Quiénes no sufran? ¿Los chicos o los que lo tienen que cuidar? Entonces, porque la persona puede ser feliz porque creo que está dentro de uno eso, ¿no? A veces, o sea, no es lo que nos pasa, sino cómo vivimos lo que nos pasa. Entonces nunca podemos saber cómo puede vivir alguien con una enfermedad para siempre. Obvio que son cosas difíciles, pero creo que, y siempre hubo sociedades de descarte, pero hoy más que nunca, y aparte se expone en redes, se expone en todos lados, ¿no? Sirve, no sirve, el que tiene un problema físico, el que tiene un problema psiquiátrico, el que es pobre, entonces bueno, es como que parece que quisiéramos incluir y a la vez incluimos a unos y descartamos a otros. Entonces creo que eso, ¿no? El amor incondicional, que a veces es tan difícil, ¿no? Porque no somos, o sea, seres humanos que a veces el amor incondicional nos cuesta un montón. Pero bueno, ir a ese punto y saber que ese es el camino, ¿no? El camino es el del amor, y eso nos va a dar plenitud. Y no nos va a dar plenitud el estar eligiendo o jugar a Dios, ¿no? A ver a quién dejo vivir, a quién no dejo vivir, a quién recibo, a quién amo, quién entra a mi casa, a quién no entra. Yo siempre digo que en mi casa es verdad, había un deber ser, como hoy se habla tanto de deber, sí, había un deber ser importante, y eso estaba, y las cosas tenían que ser de una manera, pero después, en la experiencia, todo sucedía y pasaban un montón de cosas y se terminaban aceptando. Era como que después la vida misma terminaba fluyendo. No era eso de que, un deber ser, entonces no, esto era expulsado, aquello era eyectado. No, hablando, aparte éramos como de decir todo, si nos teníamos que pelear, nos peleábamos, si hay que poner las cosas sobre la mesa, las cosas tienen un nombre y se nombran. Y creo que eso, dentro de toda la locura que vivíamos o de toda la disfuncionalidad que podíamos tener, es algo que ayuda, que yo creo que ayuda a toda familia, el hecho de poder sentarte, hablar. Quizás en un primer momento las cosas se dicen mal o no se saben decir o podés discutir, pero después poder entender al otro de la mejor manera o tratar de entenderlo. Porque yo creo que con todas las falencias que tuve o que pude tener, lo siento en el corazón que siempre me trataron de dar lo mejor. Y eso, a pesar de que hubo momentos en que no me entendieron, hubo momentos en que pasaron un montón de cosas, estoy convencida que no fue por no querer darme lo mejor. Y esa sensación es única. Es como cuando vos, yo digo siempre, tenés una pareja que tu pareja se equivoca. Si vos realmente sabés que lo hace, pero que, o sea, te está tratando de dar lo mejor y trata de cada día, es muy diferente a cuando vos ves que no hay ni conciencia de eso. O que le da lo mismo, ¿no?
¿Hubo personas fuera de la familia que fueron muy generosas con ustedes o que acompañaron mucho en esta etapa? Sí, siempre acompañaban, sí. Mi mamá tenía un montón de primas que acompañaban, siempre, sí. Era como que nunca estábamos solos, no. Había amigos que acompañaban, quizás no tenían 10 millones de amigos, pero los amigos que tenían estaban, sí. Yo me acuerdo que me contabas que había un señor, no me acuerdo quién, que te llevaba al campo. Una prima de mi mamá que me venía a buscar cuando mi hermana estaba muy grave. Me venía a buscar los viernes, ellos no tenían chicos, eran recién casados, y me llevaba a una quinta, que él tenía sobrinos de mi edad, y vino, sí. Me acuerdo que me venía a buscar y me encantaba, y me iba capaz el viernes y volvía el domingo. Sí, pero siempre estuvimos acompañados. Era como que había mucho acompañamiento de todos lados. Íbamos a un lugar y ella no iba, o sea, ella iba, ¿no? En la medida que... Pero en general estaba casi siempre presente. Claro. Entonces no, era como que había mucho, no era que lo vivíamos en aislamiento o muy distante, no, siempre había mucha gente alrededor. Y cuando miras hoy tu infancia, ¿qué valores sentís que te transmitió convivir con tanta presencia, tanta compañía y tanto amor alrededor? A veces extraño el tener tanta gente alrededor. Yo estaba acostumbrada a tener mucha más gente de la que tengo hoy en mi vida. Me encanta la comunidad. Ahora capaz de más grande la busco más y porque me siento muy cómoda, ¿no? Y quizás también eso hace que me guste ir a trabajar en algunos barrios, a estar capaz en algún centro barrial trabajando, donde siempre hay gente que viene, que va, que te cuenta su historia, que vos le podés contar también la tuya, porque es un ida y vuelta acá, ¿no? Entonces eso me dio, que me gusta mucho. A pesar de que quizás en un primer momento soy de observar, soy tímida, soy de quedarme un poco para atrás, pero después lo disfruto un montón. Disfruto un montón el poder compartir y el poder hacerme parte de todos los días de la gente. Me hace muy bien, me gusta. ¿Sentís que esa experiencia te dio una manera distinta de entender lo que de verdad importa en la vida? Sí, me la dio totalmente. Y mirá que a pesar de que tengo eso, muchas veces me pierdo, pero sí. Y a veces también tengo que tener cuidado porque a veces veo a mi alrededor y es como que digo, ay, pero ¿cómo se va a poner mal por esto? Y no sé esperar los tiempos de esa persona, porque cada uno tiene su camino. Eso lo digo ahora, pero en el momento eso no me sale directamente, ¿no? Entonces, cada uno tenemos nuestros tiempos, como yo para otra persona tendré en algunas otras cosas un tiempo que dice, uy, che, ¿qué le pasa? Y no todo el tiempo también hay que estar hablando de cosas serias o viviendo cosas terribles, porque también es eso, ¿no? A mí me costó mucho, quizás de más grande, poder disfrutar de cosas de todos los días y tontas, porque a veces me sentía tonta haciendo eso, lo aprendí. Me acuerdo que capaz que parece muy tonto lo que voy a contar, pero un día estaba con una amiga en San Isidro mirando un collar y me reí, la miré como diciendo, che, qué bueno, me estoy permitiendo poder disfrutar de las pequeñas cosas. Pero también eso no está bueno vivir como que siempre tenés que estar, no sé, al pie de todas estas cosas terribles. Está bueno también poder decir, che, un día de sol, un mate, un café con una amiga, che, me quiero comprar esto y mirá qué lindo que es esto, y no por eso vas a ser tonto. Entonces eso lo tuve que trabajar y me tuve que correr y poder ampliar mi mirada en eso, porque si no era como que había cosas que no me las permitía disfrutar. El amor, el poder estar con el otro, el poder disfrutar, el valorar y agradecer que todo es don, que todo es gratuito, ¿no? Porque, bueno, como hablaba siempre, San Agustín hablaba mucho del don y la gratuidad del don. Cuando yo me quiero apropiar de ese don, ya ahí soné,
porque la vida es gratuita, ¿no? Los hijos son gratuitos, no me pertenecen, es un don que yo tengo. Entonces, bueno, vivir en esa sintonía. ¿Y qué te gustaría que quede resonando a quienes escuchan tu historia para ir terminando? Que quede resonando esto de cuidar la vida y la persona y no quedarse tanto en el hacer, sino quedarse en la esencia del ser. Que hoy que tenemos, no sé, yo digo en las redes que todo el mundo habla, opina, dice, ¿cuántas personas en el silencio de su vida y solamente con su ejemplo pueden modificar mucho más que alguien que está las 24 horas haciendo y hablando, ¿no? Porque no es lo que uno dice, sino lo que uno hace. Entonces ir por ese lado de recibir al ser digno, a la humanidad, y no quedarnos tanto en lo que esa persona puede hacer. Eso me parece. Bueno, gracias, mami, me encantó. Gracias, te quiero mucho. Hola, hola. Bueno, soy Mónica Vila, tengo 70 años y por lo tanto muchísimas historias para contar sobre mi vida. Empezaré por mi infancia, de la cual tengo muchas historias para compartir, pero me circunscribiré a contarles lo que mi infancia me dejó. Nací en el barrio de Devoto, a mis 10 años nos mudamos a Belgrano, barrio en el que aún sigo, y teníamos una casa de verano en Mar del Plata, donde pasé los mejores veranos que uno puede imaginar. En cada habitación de cada una de estas 3 casas muy grandes se vivían y se repetían situaciones muy diferentes. En el lugar que compartía con mis hermanos, solo había dentro de esas paredes alegría, travesuras, no sé, disfraces, cantos. También compartíamos estas mismas cosas en el jardín grande y en los patios que teníamos. Y a metros nada más de nuestro cuarto estaba nuestro papá, médico neurólogo, trabajando y luchando sin cesar para sacar adelante a niños de nuestra edad de sus serias enfermedades neurológicas. Y en los otros ambientes, mi mamá y mi abuela materna luchando para mantener con vida a nuestra hermanita menor, llamada Paola, que por esas ironías de la vida padecía una severa enfermedad, como la de esos niños que estaban a metros con nuestro padre que trataba de ayudarlos. Corolario, tuve una infancia maravillosa. Tuve todo lo que un niño debe y desea tener. Y dentro de ese todo, también tuve el dolor por el sufrimiento ajeno. No saben cómo enseña esto. Gracias a esos ángeles en la tierra, fuimos mejores personas. Nuestra infancia, mi infancia, transcurrió de una manera muy feliz, muy, muy feliz. Te podría decir que lo que es infancia, hasta los 10, 11 años, bien, atorranteaba en las calles, me divertía, no me gustaba ir al colegio. Me encantaba el estar en casa y jugar al fútbol en la vereda de Devoto, o andar en bicicleta. Eso me fascinaba. Cuando fui un poco más adolescente, tuvimos el gran problema de Paola, que podía decir que fue un antes y un después. Esa, esa enfermedad de Paola fue fulminante para ella y fulminante para mí como para mis hermanas y mis padres, calculo que sí para todos. Paola, desde su silla de ruedas, a partir de ese instante, y sin quizás darme cuenta en ese momento, porque estaba todo muy, muy, muy choqueada, era muy, muy impactante lo que había pasado, pero ya desde ese momento ella fue como siendo un referente mío muy importante, muy, muy importante. Siempre digo que desde su lugar, de su postración, su silla de ruedas, el no poder transmitir con palabras lo que sentía y expresarlo muy pobremente inclusive, para mí fue muy rico.
fue poder encontrar en ella un aliado para poder después en la vida, cuando fui más grande, poder hacer las cosas bien. Hice muchas macanas, pero siempre tuve el deseo de ser una persona de bien, un hombre bueno, un chico en su momento bueno también, y el referente o donde me anclé fue en Paola. Bueno, tengo una foto, después te voy a mandar, que está Paola con Alejandra. Es una foto muy chiquita, que yo la tengo en mi escritorio. Y bueno, siempre la estoy observando y me da mucha tristeza, pero a la vez mucha alegría. Es increíble, ¿no? Que haya esa comparación entre tristeza y alegría. Más que tristeza es añoranza o pena por lo que no pudo ser, pero que después me di cuenta que fue mucho, mucho, mucho. Otro referente mío muy bueno, muy fuerte, fue Abuela Aurelia. Abuela Aurelia, no sé, yo la tomé como abuela en su esplendor. No lo mismo Alejandra, que la vivió en su decadencia. Yo en su esplendor era una mamá más, ¿no es cierto? Y que se ocupaba a veces de las pequeñas tonterías que las mamás no pueden ocuparse, porque y papá son otros roles que cumplen. Por ejemplo, abuela me enseñó pagó en realidad, pagó al bañero que en Playa Chica me enseñó a nadar cuando era muy chico en el mar. Ese aprendizaje lo ejercité muchas veces, porque yo nadaba muchísimo cuando era adolescente, y ya más que adolescente, 20 años, me iba de Playa Chica a Playa Grande nadando. Desde Playa Grande nos fuimos con un grupito de chicos nadando hasta el barco que estaba hundido. Nos tiramos de la escollera norte y llegamos hasta el barco en otra oportunidad, y del barco volvimos a la playa. O sea, eran travesías marítimas muy difíciles que, bueno, pude hacerlas porque abuela me pagó el curso con los bañeros, y después los bañeros me enseñaron a leer el mar, a poder darme cuenta qué pasaba en el mar el día que yo estaba ahí en la playa. Si era un mar realmente peligroso, si no era peligroso. Bueno, leíamos las olas, mirábamos el viento, eso me encantaba. Y abuela Aurelia estuvo muy presente en ese tipo de cosas conmigo. Por otro lado, ella me decía, no sé si se lo diría a los demás nietos, que yo era el preferido de ella. Y me río ahora porque siempre la acompañaba. Cada 2 meses o 3 meses íbamos a la mañana temprano, un sábado a las 5 de la mañana, nos tomábamos el 44 y nos íbamos al mercado de flores, ese que está cerca de, creo que es Rivadavia y Castro Barros. Bueno, hay un mercado de flores, y que íbamos con la abuela, comprábamos las flores y la llevamos después a Chacarita. Yo me dedicaba a cortar los tallos de las flores y a armarle con una alambre, unas iquebanas, y abuela Aurelia las colocaba en el nicho de mami, en el nicho de abuelo Mariano, en el nicho de las, ¿cómo se llamaba? Bueno, la finadita, bueno, y tantos otros parientes nuestros, pero en realidad conocidos mucho más por ella, y yo les colocaba, le ayudaba a hacer esa decoración. Por supuesto que tenía mi recompensa. Después de eso abuela me invitaba enfrente de Chacarita está la estación de tren, y ahí había unos puestitos de choripán buenísimos, y yo me comí un choripán con una Coca-Cola y volvíamos con el 44 a las 12 del mediodía, estábamos en casa. Bueno, esos paseos eran paseos que para mí eran, no sé, muy lindos, muy lindos. Y sabía que abuela disfrutaba de mi compañía, como yo también disfrutaba del choripán, ¿no? de, de su compañía y del choripán, de ambas cosas, de ambas cosas. Bueno, después muchas cosas más tengo para contarte, pero papá y mamá fueron dos baluartes. No solo me dieron la vida, sino que invirtieron en mí mucho dinero, mucho tiempo de ellos, para poder mejorar mi persona, ¿no es cierto? Y lograr tener herramientas a sí mismo yo para poder desarrollar mi vida y, bueno, educar a mis hijas y hoy disfrutar de mis nietos y de mis sobrinos.